Bueno, ahora vamos a meternos entonces, como decíamos, en el concepto de embeddings y cómo lo podemos aprovechar para darle un poco más de inteligencia, de información, de contexto a los modelos LLM que estamos usando, ¿no? Como decíamos, ahora lo estamos usando como bien de fábrica, estamos usando en OpenAI algún modelo instalado sobre Olama, pero esos modelos lo que podemos hacer es darle lo que se llama contexto. Le podemos dar más información para que nos respondan mejor. Ahora, para ver cómo se logra eso, tenemos que entender primero la idea de embeddings. ¿Sí? Tengo algunas poquitas slides, pero lo vamos a ilustrar esto, lo vamos a tratar de entender un poco mejor después con el segundo proyecto Spring Boot que tengo para mostrarles. Un embedding, ¿a qué le vamos a llamar embedding? Es una representación en forma de vector, ¿sí? Un vector como los conocemos, o sea, una lista de números. Y ese embedding yo lo puedo aplicar para representar una frase, un párrafo, una palabra o cualquier cosa que sea una pieza de información. Esto también hay que aclarar que los embeddings no vinieron de la mano de la IA generativa, sino es una idea que existe hace mucho tiempo y ya se usaba en procesamiento del lenguaje natural desde hace mucho tiempo. Pero piensen que es algo así como una forma de representar una pieza de información. Piensen, por ejemplo, distintas palabras de un texto. Pensémoslo a ese nivel. Uno tiene un texto, tiene distintas palabras y a cada palabra yo le asigno un vector. ¿Sí? No nos preocupemos por cuántos componentes tiene el vector, cuántas dimensiones, cómo se hace eso. No importa tanto por ahora. La idea que nos tenemos que llevar es que yo ya no voy a pensar en términos de palabras o texto, o imágenes o sonidos, sino voy a pensar en términos de vectores. Esos vectores les voy a llamar embeddings. Los LLM internamente trabajan con embeddings. Es decir, cuando yo le pregunto algo a un LLM, lo van a convertir de alguna manera en vectores. Y dado que los vectores son números, ya los LLM, como son redes neuronales, ¿sí? Van a ir operando con esos números para darme una respuesta. Y esa respuesta la va a convertir a texto del otro lado, ¿sí? Va a ser la conversión al revés. Eso es más o menos lo que es dando vuelta. ¿Qué es lo que básicamente se hace con vectores? Yo no sé si recuerdan de las... A ver cómo se llama la materia que vende la parte de computación, matemática computacional, o donde ven todas estas cuestiones de representación en la carrera, donde se ve la idea de vector, medio de espacio de varias dimensiones, qué sé yo, que se ve un poco eso. La idea de los embeddings es transformar todo el texto en vectores. Todos esos vectores están en el mismo, si se quiere, espacio dimensional, y después se pueden comparar fácil. ¿Qué es comparar? Bueno, si yo comparo un vector con otro, es decir, cuánto están juntitos en ese espacio dimensional, eso quiere decir que las palabras que provienen de esos vectores también están juntas. Si están juntas, quiere decir que pueden ser similares. ¿Sí? Por ejemplo, el vector que me representa la palabra, no sé, felino, puede estar cerca del vector que me representa la palabra león o gato. Pero todos esos vectores van a estar alejados de la palabra del vector que me representa perro o canino. ¿Sí? Es como que todo el texto
se transforma en vectores y después se comparan vectores en última instancia para ver similitudes de palabras. ¿Qué le proporciona eso a un LLM? Bueno, contextualizar o, digamos, aprender similitud de palabras, ¿sí? Eso es más o menos la idea. Entonces, como decíamos, los modelos de LLM, ¿sí? Como los que estamos utilizando ahora, GPT, DeepSeek, Claude, cualquiera que se imaginen, no procesan directamente texto. Es decir, yo le hago una pregunta y no están interpretando o están procesando directamente el string o esos tokens, digamos, ¿no? Que conforman el texto, sino que internamente hay una transformación de esos tokens, ¿sí? Que como dijimos eran pedacitos de texto, eran una forma de dividir palabras, generar tokens, se transforman en vectores, en embeddings. Y esos embeddings son los que se procesan dentro de el modelo LLM. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que facilitan el hecho de que no se procese texto directo, en cuanto a que es más fácil ver si dos palabras o dos frases están relacionadas, porque en vez de andar comparando texto contra texto, que es muy difícil porque depende del orden de las palabras, a veces comparar texto contra texto es difícil saber automáticamente si tienen relación. Si yo hablo de reyes por un lado, varones, y hablo de reinas por otro, sí, yo sé como humano que están relacionados, pero automáticamente es muy difícil comparar string contra string. Entonces, ¿qué hacen los embeddings? Representan las cosas distintas de forma tal que al compararlas es más fácil ver si dos cosas tienen relación contextual o semántica, si están hablando de lo mismo, digamos. Ya más o menos se irán imaginando que cuando yo pregunto algo, el LLM tiene que tratar de recuperar de su base de conocimiento o de entrenamiento las cosas que sean más relevantes, más relacionadas contextualmente a lo que yo pregunto, más semánticamente relacionadas, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, transformando tanto lo que él sabe como lo que yo pregunto a embeddings y comparando a nivel de embeddings, ¿no? Entonces, es una forma de poder hacer ese match entre lo que nosotros escribimos en ChatGPT, digamos, a diario, casi, y lo que usó ChatGPT como texto para entrenarse, que también está transformado en embeddings, dicho sea de paso, ¿sí? Por eso cuando transformo todo a embeddings, tanto lo que el usuario pregunta al chat como bueno, al modelo, como lo que el modelo conoce a partir del texto con el cual fue entrenado, como todos son números, vectores, es más fácil realizar cálculos eh, de forma rápida, ¿no? Porque todos esos cálculos terminan siendo comparar vectores, números y demás, y eso se hace muy fácil, muy rápido en las placas gráficas de hoy, ¿sí? Esto es un poco abstracto, un poco medio general, pero van a hablar mucho, van a ver mucho cuando hagan algo de eh, IA o IA generativa, este concepto de embeddings va a estar súper presente. De hecho, hay modelos específicos para eso. Bueno, acá tengo otro errorcito que me dio la otra vez. Voy a ver si lo puedo solucionar. Creo que sé lo que es. Aguarden un segundito. Ajá. Es la versión de Node. A ver si lo arreglo ahora.
A ver si era eso. Sí, ahí está. Bueno, entonces un poco lo que hacen los embeddings es, eh, si, si yo agarro un modelo de embeddings, ¿no? Estos modelos que saben transformar texto a vectores, y le paso el vector o sea, genero el vector para la palabra rey, reina, hombre y mujer, va a generar un espacio o sea, una serie de vectores en donde si yo comparo el vector rey con reina, van a estar cerca, va a encontrar también una relación entre rey y hombre, ¿no? Entre reina y mujer, y también entre hombre y mujer, alguna relación, ¿sí? Relación en el sentido de eh, que esas palabras o juntas o de a pares pueden aparecer en contextos similares. Entonces va a haber una similitud que se calcula. De hecho, hay un montón de cosas que empiezan a aparecer, operaciones con vectores, que si yo al vector que me representa la palabra rey le quito el hombre, ¿sí? Eso me daría la palabra o el vector que me representa el hecho de ser ser parte de la realeza, ¿sí? Yo soy rey, reina, príncipe, no sé, pero soy parte de la realeza, porque es un rey que no es ni hombre ni mujer, le saco el género, pero si a ese resultado le sumo el vector de mujer, es como que obtendría algo similar a reina. ¿Se entiende? Es como que representar las cosas de esta manera me permite alejarme más de lo sintáctico del texto en sí y acercarme más al significado de las palabras, de las acepciones, de distintos contextos, distintos significados, de relaciones entre palabras. ¿Sí? Eh, También pasa con palabras de tipo verbo. En este espacio de embeddings, los LLM son buenos en relacionar un verbo con otro. Qué sé yo, caminar con correr va a ser más cercano sus vectores que caminar con pensar o caminar con cocinar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se asemejan a dos palabras que se relacionan en algún punto a moverse, mover el cuerpo. O en un ámbito deportivo también tienen más relación que caminar con cocinar. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los LLMs operan a nivel de vectores con este tipo de operaciones, tanto cuando se los entrena, ¿no? Cuando uno dice, che, pero ¿por qué tardaron tanto tiempo en entrenar ChatGPT, por ejemplo? Tardaron un montón de meses, costó un montón de plata, y bueno, porque se lo entrena con un montón de texto que está curado de la Wikipedia, de un montón de fuentes así enormes de texto, se transforma todo a vectores y el modelo va aprendiendo a relacionar eh, palabras, entre comillas, con otras palabras de ese texto a partir de aprender estas relaciones entre los vectores de esas palabras, ¿sí? Eso es lo que está detrás de todo esto. Prometo que estamos ya casi al final de lo que vamos a ver de teoría, así que vamos a ir al código, pero ya casi... Profe, tengo una pregunta. Sí. Los vectores entonces son siempre de palabras, o sea, de palabras enteras, no es como antes con los tokens. En realidad podrían ser a distintos niveles. Podrían ser a nivel de token, podría ser a nivel de palabra o podría ser incluso a nivel de frases enteras. Y ahí es dependiendo la dimensión del vector. Bueno, a ver, la dimensión del vector, esa surge a partir del aprendizaje. Eso es como que la dimensión del vector se determina a partir del aprendizaje. Eh, es decir, algo que no es... A veces también algunos modelos tienen una dimensión máxima para los vectores. Las dimensiones podrían ser tan grandes como uno quiere, pero para acotar el cálculo
porque a más dimensiones es más difícil de calcular, más largo el entrenamiento, más costoso, pero a más dimensiones mejor. A ver, el modelo saca relaciones más profundas entre las cosas. Se aprende a contextualizar muchísimo mejor. Pero eso por un lado en cuanto a las dimensiones. Ahora, en cuanto a qué unidad mínima de texto se toma para asociar una pieza de información a un vector, eso no hay una regla fija. Podría ser, dado un texto, yo armo un vector único para todo ese párrafo. O armo uno para cada sentencia no sería cada frase, sí, cada Ah, frase, oración. Sí. o cada palabra o cada token, sí. Por eso, fíjate que acá los embeddings se aprenden durante el entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces al momento de entrenar, yo elegí la forma de tokenización. Yo dije, quiero separar por palabra, por token, por sentencia. Entonces, todo el texto que yo uso para entrenar el modelo lo divido en tokens, donde esos tokens, bueno, serán de diferentes tamaños y políticas distintas. Pero a cada uno de esos que yo produzco en la tokenización, le meto un vector aleatorio. Le asigno un vector aleatorio. Y los valores para ese vector, para rellenar las dimensiones, se van aprendiendo justamente con el entrenamiento. A medida que el modelo en nuevos textos de Wikipedia, por ejemplo, va viendo una y otra vez ese token, va a ir ajustando el vector. Por ejemplo, yo puedo aprender que rey lo veo en el contexto de realeza, ¿no? Entonces yo voy a empezar a relacionar ese vector de rey con el vector realeza. Pero a medida que voy exponiendo al modelo a más y más y más información, se va a dar cuenta que el rey es un hombre. Y probablemente se va a dar cuenta que el rey es un tipo poderoso. Probablemente se dé cuenta que eso se relaciona con la época medieval, ¿no? A medida que vas exponiendo al modelo a más texto, ese vector se va a ir modificando. ¿Por qué? Porque ese vector de rey se va a ir pareciendo mucho más a los otros vectores que dijimos. Hombre, medioevo, poder, y qué sé yo, y demás. Realeza dijimos también, ¿no? ¿Sí? Entonces es como cuando termina el entrenamiento, los embeddings están ajustados de forma tal que las relaciones entre las palabras que contenía mi texto original de entrenamiento digamos, estén en la superficie, o sea, hayan sido aprendidas por el modelo. Por supuesto que estamos hablando de, esto en general se hace por idioma, voy a hacer uno para español, otro para inglés, tengo que tener texto que cubra prácticamente la totalidad del lenguaje escrito, para que haya, digo, palabras que no me queden por fuera de eso, cosas así, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? ¿De qué va esto? Sí, sí. Entonces, las aplicaciones, a esto yo lo que les decía hoy, esto ya viene de mucho antes, viene de muchísimo antes, porque los embeddings se inventaron, son previos a los LLM, pero los LLM los aprovechan y los explotan. Esto se usaba en búsqueda semántica. ¿Qué es búsqueda semántica? Yo tengo un montón de documentos y una consulta, y quiero asociar qué documentos se parecen más a la consulta. Eso antes se hacía en base a texto, o sea, buscar las palabras o un subconjunto de las palabras textuales de la consulta en la base de documentos. Problema de eso, ¿qué pasa si yo busco, no sé, sigamos con el rey, el rey del reino del revés, por ejemplo?
y tenía un texto que decía la reina del reino antiguo. Como las palabras no, digamos, no se condicen exactamente, por ahí la búsqueda era bastante mala, bastante pobre. Eso se llama búsqueda sintáctica, porque estoy tratando de encontrar literalmente en mi base de documentos las palabras de una consulta. Veo cómo funcionaba Google al principio, ¿no? El buscador de Google, después se fue refinando. Esto, la idea es distinta. Yo lo que voy a hacer es transformar mi consulta en embeddings, voy a obtener los vectores, voy a transformar previamente toda mi base de documentos a embeddings y voy a terminar, digamos, buscando por comparación de vectores, no por comparación de texto, ¿sí? Entonces, para lo que es búsqueda semántica, funciona súper bien. Hay otras aplicaciones también de los embeddings, pero la que nos va a interesar más es cuando expliquemos cómo funcionan los RAGs. Los RAGs son una forma de ampliar el conocimiento de un LLM que yo ya tengo entrenado con nuevos documentos para que responda mejor. Por ejemplo, si yo quiero entrenar un LLM para que responda a consultas de medicina, probablemente un modelo salido de fábrica no me sirva. Yo tengo que exponer ese modelo a que aprenda o que refine lo que sabe en función de documentos médicos, por ejemplo. ¿Sí? Documentos que sean que tengan un lenguaje médico-técnico, que hayan sido escritos por profesionales de la medicina, que traten sobre, no sé, consejos para digamos, evitar ciertas enfermedades o curar enfermedades o cosas por el estilo. Entonces el LLM, luego de esa, digamos, de esa aplicación de RAG, esto se llama RAG, esta idea, entonces el LLM va a funcionar mejor, responder mejor o responder en base a la información extra que yo le doy. ¿Sí? Y para eso necesitamos tener bien presente este concepto para entender esto otro. Esto lo vamos a profundizar más probablemente en la próxima clase, pero hoy algo vamos a charlar. Bueno, vamos a hacer, si quieren, una pausita de 10 minutos, así preparo bien el segundo proyecto, si les parece. Sí, profe, una pregunta, puede ser de lo anterior que está Sí, ahí. cómo no. Había una parte que decía key y token, que no sé si eso está en el nuevo, porque lo estaba mirando ahora. Ah, a ver, creo que sí, ¿no? Ahí me fijo, que lo tengo abierto acá. A ver. Ah, no, está nada más Application Properties. Claro, no, esta es un archivito que yo les creé acá, no debiera ir, en realidad el que va es este, pero no lo abro para que no quede grabada las claves de desarrollador que yo uso. Ah, pero le saco una screenshot. Así me queda eso. Para... Ahí está listo. Yo creo que en el que vimos, en el que les dejé el Moodle, tendría que estar el archivo Ah, es Application verdad, Properties. está, pero como no lo veía, como no Ah, lo veía en verde, para mí era diferente. claro. No, no, es como que esto, claro, esto es Sí, es lo mismo. lo que deberían reemplazar. Si usan Olama, tienen que reemplazar esto, que es el URL de Olama, o sea, como dijimos hoy, lo ponemos en localhost, y este es el token que tienen que sacar en Olama. Olama tiene una interfaz gráfica de administración, que ustedes se loguean y sacan una clave, un token de autorización. Lo ponen acá y ya debieran dar. Y para OpenAI es lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay que sacar la clave. Gracias. Buenísimo. Fenómeno. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con este proyecto? Como verán, la cosa va avanzando medio rápido, ¿eh? No se cuelguen y vean el anterior.
y este también. Acá vamos a incorporar varias cosas. Aparte de OpenAI, o Llama, como tenemos acá, como decíamos, con su respectiva clave de autorización para Llama o la clave de desarrollo para OpenAI, estamos habilitando una propiedad de OpenAI que es calcular embeddings a partir de un texto, ¿sí? No solo le podemos preguntar a OpenAI, dado un texto, dame una respuesta, sino también le podemos decir, dado un texto, pasame los embeddings o calcular los embeddings de acuerdo al entrenamiento que vos tenés ya, digamos, realizado, ¿no? Nosotros veíamos que cuando un modelo LLM en sus diferentes versiones, GPT 3,5, 4, DeepSeek, lo que fuere, se entrena, básicamente entrena embeddings, conoce embeddings, que son estos vectores que representan o token o palabras o frases. Cuando yo le doy un texto de entrada, también le puedo decir, che, dame cuál sería la representación en vectores o embeddings de acuerdo a tu conocimiento, tu entrenamiento previo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a utilizar habilitando esta propiedad. Ahora vamos a ver para qué nos va a servir eso. Después, vamos a manejar un componente más que nos va a servir para guardar documentos, ¿sí?, de texto, pero en formato embedding. Eso lo vamos a hacer en una base de datos que se llama Elasticsearch, que es muy, muy conocida. No es una base de datos relacional al estilo MySQL o Postgres. Es una base de datos orientada a documentos, ¿sí? Almacena todo en formato JSON. Bueno, se rompió un cable. Acá me traen trabajo para hacer más tarde. Entonces, ese Elasticsearch nos va a servir de lo que se denomina Vector Store. ¿Qué es un Vector Store? Es una base de datos que está preparada para guardar eficientemente documentos de texto, pero en formato embedding, en representación vectorial, ¿sí? Lo que nos va a permitir esta base de datos es guardar documentos de texto al tiempo que los va a transformar en embeddings y los va a guardar de forma eficiente. Ustedes me dirán, ¿y para qué quiero una base de datos que lo único que guarda son vectores? Ni siquiera tengo texto ahí. Tengo vectores obtenidos a partir de documentos de texto. ¿Para qué quiero eso? Bueno, ya también nos vamos a enterar y también nos vamos a enterar de para qué sirve eso en nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces estamos agregando en principio esas cosas. Para levantar Elasticsearch, yo les preparé, digamos, para que puedan levantarlo en su máquina, les preparé un archivito Docker Compose. ¿Se acuerdan de Docker Compose, Docker y esas yerbas? Sí, algunas cosas sí. ¿Sí? ¿Para qué servía el Docker Compose? El Docker Compose era una forma fácil de definir en un archivo, en formato YAML, distintos contenedores Docker. O sea, yo puedo especificar en un mismo archivo, levantar distintos contenedores. ¿Qué es lo que estoy levantando en ese sentido? Si lo miramos adentro, les estoy preparando un Docker Compose que define, en terminología Docker Compose, a los contenedores Docker les llama services, ¿no? Estoy definiendo un contenedor de Elasticsearch, es decir, donde va a correr la base de datos,
con una imagen Docker determinada. O sea, acá les preparé una versión bastante reciente de Elasticsearch. Si se fijan, los puertos que expone la base de datos son 9200 y 9300. Hay una correspondencia con lo que estoy poniendo acá, ¿verdad? Yo sé que mi base de datos va a correr en la máquina local cuando yo inicie Docker Compose en el puerto 9200. Eso yo le tengo que decir a Spring a dónde ir a interactuar con la base de datos. Y también lo que les dejo, que esto está piola, es una interfaz web que corre en otro contenedor Docker que sirve para visualizar. Es como una interfaz de visualización súper completa para visualizar lo que tengo almacenado en Elasticsearch. Vendría a ser como cuando uno levanta una base MySQL y uno tiene el explorador cualquier explorador de base de datos relacional que ustedes usen para ver qué tengo en la base de datos, hacer consultas de SQL directamente en esa interfaz gráfica y demás, ¿sí? Esto sería la parte de base de datos en sí, donde se almacenan las cosas, corren este Docker, y esto sería la interfaz de administración. Si a ustedes no les interesa directamente, esto lo pueden sacar o sacar directamente, ¿no? Fíjense que yo le estoy diciendo a la interfaz de administración mediante esta variable de ambiente que la base de datos justamente corre en mi máquina local 9200. Eso se lo digo asociando esto con esto y esto con esto, ¿sí? O sea, cuando yo haga Docker Compose app, ¿sí? El Docker Compose app era el comando para leer el archivo Docker Compose del del directorio local, ¿sí? Lo tengo acá. Y inicio con este comando app, inicio todos los containers que yo tengo definidos acá, y con down es como que los bajo. Sí, no hay problema, Matías, porque de esta manera es más o menos un repaso de lo que necesitamos saber. Yo tengo Docker Compose App o la opción "-d", que es daemon. Eso quiere decir que los contenedores inician en background, digamos, ¿no? Y si los inicio así, inician en foreground, entonces es como que no puedo tipear otro comando, quedan ahí en primer plano, sería, ¿no? Lo vamos a iniciar, porque de hecho tengo que iniciarlo a ver si anda, anda bien. En este caso inició muy rápido porque yo ya tenía bajada la imagen de Elasticsearch y Kibana de ejecuciones anteriores, pero a ustedes la primera vez que los inicien, lógicamente les va a tardar porque va a tener que bajar, para iniciar el contenedor de Elasticsearch, Docker Compose va a tener que bajar esta imagen, ¿sí? Y para Kibana lo mismo, va a tener que bajar esta imagen. Yo no recuerdo si son muy pesadas, pero creo que no. Docker. Ay, como estoy con los dedos. Docker Image LS. Bueno, tiene su tamaño. Son 1.24 GB y la de Kibana por ahí anda también, 1.14 GB. Sí, bueno, no son tan livianitas. Pero de mínima la que vamos a necesitar para el proyecto es las de Elasticsearch, porque digamos necesitamos el Vector Store para que el proyecto funcione, y la de Kibana no necesariamente, porque es una interfaz de visualización, como decíamos, para lo que tengo en la base de datos. Como Elasticsearch acá lo vamos a usar no para guardar documentos JSON, que es el uso habitual,
sino para guardar vectores o embeddings. Digo, ver vectores con números que uno no entiende qué es, tampoco tiene mucho sentido de andar visualizándolos con esta interfaz, ¿no? Pero bueno, si en algún momento tienen que usar una base de datos más liviana que no sea relacional, sepan que tienen esta opción que se usa mucho y que pueden visualizar de esta manera. Esto es como un plus que excede a lo que estamos estudiando acá. Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que tengo en este nuevo proyecto? De vuelta, una aplicación Spring Boot con un controlador en donde acá yo estoy nuevamente exponiendo nuestro endpoint para consultarle a un modelo OpenAI. Estoy exponiendo otro endpoint para consultar a un modelo en Ollama. Y tengo un endpoint nuevo que aparece que me sirve para hacer la ingesta de un archivo PDF al modelo. ¿Cuál es la idea de eso? Que yo le pueda pasar un archivo de información extra para que el modelo pueda responder mejor y no solamente basado en el conocimiento previo que tiene. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer para aprovechar esta idea, ahora vamos a ver cómo está implementada detrás, ¿sí? Y qué es lo que tenemos que saber respecto de cómo funciona, es lo que tenemos en este archivito run. Ahora el run varió un poco. En el run lo que estamos haciendo es levantar los contenedores de Elasticsearch, ejecutar mi aplicación, lo estamos haciendo a partir del jar que genera la aplicación Spring Boot. También lo podemos hacer por fuera, ahora lo vamos a hacer por fuera, o sea, por fuera de este script, digamos. Pero acá está lo interesante. Yo lo que estoy haciendo es darle al modelo que yo vaya a usar, le estoy dando un PDF y ese PDF va a ser procesado por el modelo para saber más, en teoría. ¿Sí? Y luego le voy a preguntar lo mismo que le veníamos preguntando hoy con el proyecto anterior, a ver si la respuesta es más contextualizada o no. A ver si me responde de vuelta, estos dashes horizontales de escritura en términos genéricos, o me responde algo en función de lo que hay en el documento que yo le subo al modelo. ¿Sí? Es como que la idea es instruirlo o darle más información para que la respuesta sea distinta. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo primero a correr todo esto y después nos ponemos a ver cómo está hecho. Yo diría que lo simplifiquemos un poco. Por ejemplo, podemos hacerlo, vamos a preguntarle a OpenAI, sabiendo ahora que hay bastantes créditos. Estoy muy mal con los dedos para escribir. Bien. Bien, ¿qué me va a faltar hacer? Me va a faltar, entonces, habíamos dicho, levantar Elasticsearch para que esto funcione. Lo vamos a levantar en modo daemon, ¿sí? Para que ejecuten estos dos contenedores que yo tengo definidos en el Docker Compose de forma, digamos, en segundo plano o en background. Vamos a alargar nuestra aplicación Spring Boot para tener acceso a los endpoints. Esperemos que largue todo bien, que no haya algún error. Y ahora hacemos uso de los endpoints.
el primero lo que va a hacer es decirle al controlador Spring, le va a subir o le va a hacer el upload de un PDF para que el modelo lo registre como conocimiento nuevo. Ese PDF lo tenemos en... bueno, en realidad está en la raíz del proyecto, es este que está acá, sample PDF, ahora lo vamos a ver. Y luego le vamos a preguntar a nuestro servicio de LLM, que usa por detrás OpenAI, pero ya en teoría debiera responder algo distinto, porque ya le subimos un PDF con más información, ¿sí? Le vamos a hacer la misma pregunta, pero sobre mejor conocimiento. Es decir, mismo modelo que el proyecto 1, misma pregunta, pero más información extra que yo subí al servicio Spring de Spring AI, ¿sí? Vamos a revisar un poco por qué debiera responder distinto. Yo en este PDF estoy, le estoy subiendo un manual, viejito, pero es un manual de escritura de un lenguaje, digamos, de un formato de documento académico que se llama LaTeX. Por ahí a muchos no les suena. Es más conocido en ambientes por ahí académicos y demás, para escribir artículos científicos, cosas por el estilo. Y hay una parte que si buscamos, habla de dashes, ¿sí? Yo al modelo anterior le estaba preguntando sobre horizontal dashes en escritura sintáctica. ¿Qué es? ¿Qué es ese símbolo? ¿Lo que significa? Y el modelo de OpenAI me daba una respuesta medio genérica en base a lo que sabía. Ahora, como yo le estoy subiendo información más contextualizada, la tendría que considerar porque ahora este documento está dando está hablando de eso, en teoría, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, si yo hiciese referencia en mi pregunta al chat ahora a información que está en este documento extra, este conocimiento extra que yo le doy al LLM, tendría que ser reflejado de alguna manera. Vamos a ver si eso pasa, a ver si quedó andando y si no lo solucionamos. Bueno, este done es de la primera parte donde el servicio o el endpoint que se encarga de subir en la ingesta, o sea, subir el nuevo PDF me está diciendo que anduvo todo bien, ¿sí? Y la siguiente parte, fíjense que ahora ya no es una respuesta, es distinta la respuesta a la que me daba OpenAI en el primer proyecto, sino que me está respondiendo en base a lo que yo le dije del documento. O sea, yo al modelo le dije, considera esto también desde ahora en más para responder, y el modelo determinó que lo que yo le estaba preguntando tenía relevancia con una parte de ese documento y lo retornó. Y además me dijo en qué parte del manual estaba. Es decir, del manual que yo le subí me dijo, y lo encontré en tal lado. Es decir, vieron que a veces cuando uno usa ChatGPT, ChatGPT te dice, bueno, consulta fuentes externas para darte una mejor respuesta y después como que las cita, las linkea, las referencia. Te dice, esto lo encontré en tal documento de tal lado, esto en tal link de la web, qué sé yo. Estamos logrando eso en una aplicación Spring Boot. Estamos haciendo eso, pero con control de lo que nosotros le subimos como información extra al modelo, ¿sí? Fíjense, página 8 del manual, con lo cual, si vamos al manual, donde lo teníamos el manual, por ahí lo habíamos cerrado. A veces se equivoca también en referenciar, cuando referencia páginas,
Pero en este caso estuvo bien. Página 8 está la información de dashes, ¿sí? Recordemos que yo adentro del script al cual yo digamos, donde yo hacía la pregunta al modelo con esa información extra, le estoy preguntando sobre horizontal dashes. Bueno, el modelo fue capaz de relacionar esa información. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió la diferencia de lo que estamos haciendo acá respecto del primer proyecto? Sí, sí. Bueno, ahora vendría la parte de explicar qué hay detrás de todo esto, por qué tuvimos que agregar Elasticsearch, por qué tuvimos que agregar más configuración y sobre todo el código que tuvimos que agregar en los servicios, de Spring Boot, ¿no? Bueno, vamos a empezar por este endpoint. ¿Qué hay detrás de, eh, de este upload medio precario que hicimos de nuevos PDFs? Digo precario porque en realidad lo termino leyendo del file system. Normalmente uno usaría un esquema de upload con un método HTTP correcto y demás. Pero bueno, funciona. Entonces, vamos a ver primero qué hay detrás de esto. Fíjense que en el ingest, yo lo que estoy haciendo es básicamente utilizar algunas clases que ya vienen con librerías o digamos módulos extras de Spring AI. Esta en principio es para leer PDFs, ¿sí? Si vamos al POM, podemos ver que ya estamos agregando bastantes más cosas acá. Este proyecto se está haciendo un poquito más complejo. En principio, además de las dependencias base de Spring AI, yo ya estoy agregando, por ejemplo, esta para leer PDFs. Ahora vamos a ver qué significa leer en este contexto. Y también estoy agregando una dependencia para que Spring Boot pueda conectar con base de datos de tipo Elasticsearch, ¿sí? Estamos agregando estas dos dependencias nuevas a las que ya traíamos de antes, que es la dependencia básica de Spring AI y esta que es la de OpenAI, es decir, Spring AI con los modelos de OpenAI. Vamos a concentrarnos ahora en esta y por qué las agregamos, por qué las necesitamos. Bien, volvamos entonces al servicio. Entonces, yo lo que estoy haciendo es, cuando en mi controlador me llega un ingest, se está queriendo agregar un documento nuevo al modelo, este método en el servicio rack service es el que va a ser ejecutado, ¿sí? Entonces, la API de lectura de PDF es lo que me facilita es la lectura de un PDF página a página, y lo que estoy haciendo con esta otra clase, que es parte del framework AI, ¿sí? Es recibir una lista, ¿sí?, de documentos, pero en formato embeddings, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo básicamente con esto es lo que estuvimos hablando hoy de esta transformación que existe en el mundo del LLM, de todo lo que se procesa en formato texto, primero se convierte en embeddings. Se obtienen esos vectores famosos que representan el texto, ¿sí? Entonces, esta primera partecita me va a permitir leer página a página el PDF.
Esta partecita me va a permitir implementar un tokenizador, ¿sí? Que va a tokenizar el texto, y esta parte me va a permitir agregarla al Vector Store en formato embeddings, como vectores, ¿sí? Conclusión: a este método entra un path a un archivo PDF y la salida es una nueva entrada en mi Vector Store que guarda, recordemos, vectores, ¿sí? Bien. Cuando llega una pregunta, ahora, una pregunta de tipo cualquiera como las que estamos usando, ¿sí? Las preguntas que tenemos en nuestro script de Bash, por ejemplo, how many types of dashes o horizontal dashes can I use, o algo así, no me acuerdo cómo era. Está acá, how many types. Bien, antes directamente le preguntamos al modelo de OpenAI, ¿sí? No hacíamos nada en el medio. Medio como que llamamos a OpenAI, OpenAI nos daba una respuesta y ya. Ahora estamos agregando un montón de cosas en el medio y complejidad. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a grandes rasgos, ahora vamos a ver el código en detalle, estamos recuperando en esta primer parte los documentos desde la base de datos local Elasticsearch que son semánticamente similar a mi pregunta. ¿Ok? Estamos pasándole de alguna manera a Elasticsearch, dame todos los documentos que son, digamos, que están guardados en la base de datos, pasámelos. El Vector Store nos lo va a dar en formato, digamos, lo vamos a, con esta operación, esto es bastante complejo porque usa strings y demás, pero no se preocupen, estamos obteniendo el texto de los documentos que están guardados en Elasticsearch. Elasticsearch nos permite guardar texto y nos permite guardar asimismo los vectores que representan ese texto en términos de embeddings. Estamos haciendo una búsqueda de similitud antes, por similitud, para que Elasticsearch nos dé la lista de documentos que tiene guardados que son más similares a a la pregunta que yo estoy haciendo, y se los queda. ¿Ok? Entonces esa lista la vamos a transformar en un string completo que va a englobar todos esos documentos. Imagínense que yo tengo muchos PDFs que hablan de dashes y los tengo guardados en Elasticsearch. Entonces yo me traería prácticamente todos esos documentos y el string, el contenido de esos documentos, lo voy a anexar a un único string, que es este de acá. ¿Qué hago ahora con ese string? Con ese string, yo lo que estoy haciendo es un prompt nuevo, ¿sí? Estoy armando un prompt para el LLM ahora, pero le estoy diciendo, ahora no va la pregunta directa, como hacíamos antes. Ahora lo que estamos haciendo es, resolver esta pregunta, le estoy dando instrucciones acá al principio, estoy dando instrucciones que responda la pregunta que está en la sección pregunta, pero basado en el string de la sección documents. O sea, yo le estoy diciendo al LLM, responde esta pregunta basado en lo que sabes y basate también en este contenido que yo le estoy pasando en el prompt. Y ese contenido, si volvemos a repasar la parte de arriba, lo saqué resulta de planchar a texto
todos los documentos que tengo en Elasticsearch que son similares a mi pregunta. ¿Sí? Si yo le mando un string vacío acá, supongamos que hacemos esto, ¿no? Borro todo. Bueno, esto sigue funcionando, aunque yo no le estoy dando nada extra para utilizar al LLM. Es como si no tuviese un vector store, ¿sí? Como yo estoy recuperando documentos y se lo estoy pasando como información extra, entonces el LLM va a tener este string a su disposición para responder, ¿sí? Bueno, y esta parte es una forma un poquito distinta de preguntar respecto a cómo veníamos, pero básicamente lo que estamos haciendo es ese prompt más elaborado que construimos, ¿sí? Que termina siendo un string, en definitiva, se lo estamos pasando a un chat client, le estamos preguntando y estamos obteniendo el contenido que sería la respuesta, ¿sí? Esa respuesta es un string y de vuelta lo estamos retornando en el string que retorna el servicio. ¿Está hasta acá? Sí, profe. Es un montón de, digamos, de idas y vueltas, pero básicamente la idea termina siendo esa. Me interesa ahora otra cosa a revisar o prestarle especial atención es a esta línea que tenemos acá. ¿Qué hacemos con esta línea? Bueno, bastantes cosas. Estamos haciendo bastantes cosas en una línea y vale la pena revisarla un poco. Esto lo que está configurando es algo así como el criterio de búsqueda para obtener, dada la pregunta del usuario, la lista de documentos relevantes desde mi vector store. Entonces, lo que yo estoy configurando de esta manera es, con esta primer parte, top 5, eso es, dame los 5 documentos más relevantes. ¿Sí? Eso es como decir, bueno, si encuentra 10 documentos, dame los primeros 5, listame los primeros 5. Algo así como cuando uno buscaba en Google y dice, bueno, Google te retorna en la primera página los primeros 10, ¿no? Hacer funcionar esto como Google sería algo así como ponerle acá top K 10. ¿Por qué? Yo puedo tener muchos documentos relevantes a una misma pregunta, pero por una cuestión de que mi prompt termina siendo finito en el sentido de que no puedo poner todo el texto que se me ocurra, tengo que acotar la cantidad de texto que yo meto en esta sección, y eso lo hago acotando la cantidad de documentos que yo considero digamos, al construir este string unificado de texto. Además, otra cosa, recordemos que esto, ¿no? Yo les había comentado, cuando uno le pregunta a un LLM y obtiene la respuesta, el costo de uso va a depender de la cantidad de tokens de la entrada, del prompt de entrada y de la salida de la respuesta. Entonces el LLM va a contar la cantidad de tokens y me van a cobrar. Como veíamos hoy en la interfaz de administración de OpenAI que les mostré, ¿no? Ya más o menos un centavo de dólar en todo lo que había probado. Acá, bueno, tenemos una cantidad de token finita, porque esto siempre se tokeniza igual, pero esto va a variar, ¿no? Esto va a variar, depende de qué tan largo sea el string de la pregunta del usuario y esto qué tan largo sea la cantidad de texto a partir de los documentos que yo incluyo como info extra. O sea, básicamente no me puedo zarpar en la cantidad de texto que yo uso en el prompt y por lo tanto la cantidad de tokens, ¿no?
De hecho, puede que para algunos modelos ni siquiera quepa en la ventana de contexto, ¿no? Que era otra limitación que habíamos visto. Bueno, esto en general, la pregunta del usuario, si ustedes se imaginan que están haciendo un chatbot ustedes, es fácil, porque le ponen un límite al campito donde pregunta el usuario, le ponen un límite determinado y ya está. Pero acá tenemos que emplear cosas como, por ejemplo, el top K, limitar la cantidad de documentos que retorna el Elasticsearch en este caso, y el umbral de similitud es otro parámetro que es básicamente cuando Elasticsearch construye una lista de documentos posibles o relevantes a mi consulta, no todos van a ser igualmente relevantes. Algunos van a ser digamos, más relacionados y otros menos. ¿Cómo mide Elasticsearch esa similitud? Bueno, con un score, con un numerito. Entonces, uno puede decir, bueno, dame los 5 primeros, pero no consideres, no sé, documentos en donde la similitud no sea al menos un 50%. ¿Sí? O un 70%. ¿Qué haría esto? Primero, descarta todos los documentos que encuentra cuya similitud está por debajo del 70%, y después de eso se queda con los primeros 5. ¿Sí? Usar 0 implica, bueno, considera todo y después te quedas con los primeros 5 que encontraste. ¿Sí? Usar 0.9 sería, bueno, no, dame primero lo que es muy, 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 muy relevante y de esos quédate con los primeros 5. ¿Sí? Esto es un poco una búsqueda más laxa, esto es mucho más como rígida o rigurosa, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, fíjense que le estoy pasando entonces en esta línea las condiciones de búsqueda. Hay otras más, hay más cosas que se pueden utilizar. Acá estamos usando solamente esos dos filtros para la búsqueda. Y después le paso mi pregunta, la del usuario. ¿Sí? La pregunta del usuario que me mandó originalmente. Internamente, este Vector Store, cuando haga la búsqueda por similitud con mis condiciones de búsqueda, va a convertir a mi pregunta en embeddings, va a consultar eficientemente con los embeddings de los documentos que tiene guardado, va a obtener los documentos aplicando este umbral de similitud. Como decíamos, acá va a obtener todos, se va a quedar con los primeros 5. Esos primeros 5 los voy a tener en esta lista. Esa lista la voy a aplanar a texto, es decir, voy a tener el texto de todos esos documentos. Eso lo incorporo a mi prompt, que se compone de esta estructura, incluyendo lo que encontré en el Vector Store asociado a mi pregunta, y mi pregunta, más las instrucciones al LLM de cómo procesar este prompt. Luego pregunto al LLM y el LLM me va a responder. ¿Sí? Esto que estamos haciendo, yo no les dije, pero esto justamente se llama RAG. RAG significa Retrieval Augmented Generation. O sea, es como, podría traducirse como generación, o sea, porque los LLM que estamos viendo básicamente generan texto, como habíamos charlado, la IA generativa, o sea, me está generando algo, en general texto, aumentada por recuperación sería. O sea, sería generar una respuesta aumentada o mejorada por recuperación. ¿Recuperación de qué? Bueno, de documentos extra
a mi pregunta que yo tengo en un vector store. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un chatbot especializado en, no sé, algún deporte determinado, qué sé yo, una serie de deportes, y quieren tener un chatbot que dé consejos de cómo entrenar, o qué alimentación seguir, o qué sé yo, para un deporte determinado. En general, los LLM grandes, digamos, que conocemos, van a dar buenas respuestas. Pero si uno quiere ser más específico, no sé, por ejemplo, en un contexto de nutrición, uno podría tener conocimiento más específico de un deporte y cómo manejar una alimentación determinada para practicar un deporte. Entonces, todo eso podría ser parte de un vector store, esa información específica. Podría ser parte de un vector store. Y el chatbot que ustedes desarrollen con este esquema, digamos, con toda esta estructura de proyecto en Spring Boot, respondería más específico, respondería mucho mejor que si uno utiliza un modelo libre, ¿sí? En el cual yo no tengo un vector store con información específica. ¿Sí? Eso es un poco la gracia de utilizar RAG, ¿sí? De utilizar esta técnica que uno dice, bueno, a un LLM base lo nutro con documentos específicos de un tema que yo quiero que sirva para especializar el conocimiento, entre comillas, de un chatbot. No es un cerebro justamente, pero funcionaría más o menos así. ¿Ok? Entonces, con esta estructura de proyecto tienen una buena base para hacer una cosa así, por ejemplo, ¿no? Bien. Quiero repasar a ver si hay algo distinto en las otras clases del proyecto. Distinto comparado con el primero, ¿no? Pero creería que no. Eso es lo más relevante. Creo que estuvimos repasando todo. Sí, creo que tenemos toda la cobertura del código hecha. También van a encontrar un scriptcito. Yo lo puse también para guiarlos a cómo podrían borrar una imagen. Eh, Pasa muchas veces que, no sé, después cuando dejen de usar, no sé, termine el curso y por ahí no sigan desarrollando cosas de este estilo, les van a quedar todas esas imágenes Dockers que son del orden de los gigas, dando vuelta ahí en el disco, y temprano que tarde van a empezar a perder un montón de espacio. A mí me pasa cuando hago seminarios de una cosa, laburo un proyecto de un lenguaje, después paso a otro, pruebo una librería, pruebo algo nuevo, se van ahí generando un montón de imágenes Docker que terminan consumiendo un montonazo de espacio. Así que después, si quieren, pueden usar este script para remover la imagen en particular de Elasticsearch, pero también podrían replicar esto mismo para borrar la de esta, que es la de Kibana, ¿sí? Que es lo que les decía, la interfaz gráfica para conectar a Elasticsearch. Eso para que no les queden ahí esas imágenes huérfanas ocupando espacio de gusto. Estaría buenísimo que ustedes tomen esto, tal cual está, y jueguen un poco con distintos PDFs de temas especializados que a ustedes les interesen. Qué sé yo, por ahí alguno, no sé, alguno cocina, alguno hace deporte, alguno tiene algún hobby determinado. Estaría bueno meterle, hacerle la ingesta a este servicio, ¿sí? De varios PDFs y ver cuál es el efecto después en las respuestas de ese
del modelo que tienen, ¿no? En ese sentido, acá podrían replicar esto, ¿sí? Ellos varias veces, cambiando el nombre acá, del PDF que le meten al Vector Store, para meterle más de un PDF. Acá estamos haciendo un ejemplito muy simple en donde el Vector Store digamos, tiene solo un PDF, bueno, que es este PDF de ejemplo, y ese PDF trata de un tema muy, muy específico, ¿no? Pero esto lo podrían expandir fácilmente y ver el efecto de eso en la calidad de las respuestas o en la especificidad de las respuestas. Por supuesto, acá podrían cambiarle lo que le preguntan al LLM. Incluso si tienen tiempo, estaría bueno que en vez de hacer curl sea una paginita HTML, ¿no? Con un poquitito ahí de JavaScript que le pregunte al modelo con este URL y visualicen ahí la respuesta, como si fuese una especie de chat muy preliminar, una especie de chat GPT. ¿Ok? Eso se puede hacer muy fácil. Bueno, se los dejo por si tienen ganas, tiempo, etc. De mínima estaría bueno que pongan a correr los proyectos y los puedan reproducir. Con eso ya estaría buenísimo. Sí, Matías, eso, a ver, serían varios PDFs al mismo tiempo. Vamos a suponer, vamos a hacer, vamos a suponer que le ponemos sample PDF 1, perdón, 2 y 3, ¿sí? ¿Esto que va a producir? Que cada uno de estos llamados se haga un llamado distinto, con un PDF distinto, a este endpoint, ¿verdad? Entonces, esto le va a indicar al servicio, acá tenés un nuevo PDF subido, y como consecuencia, el Vector Store va a tener un nuevo documento con sus embeddings y su texto, ¿sí? ¿Está bien? A partir de ese punto vamos a tener 3 documentos distintos subidos al Vector Store. Cuando yo haga una pregunta, se va a activar, como sabemos, este servicio. Entonces, esos 3 documentos que yo tengo ahora van a ser factibles de encontrarse porque yo estoy buscando por similitud en mi Vector Store. Cuando yo hago un Similarity Search o búsqueda por similitud en el Elasticsearch, va a considerar, en principio, todos los documentos que yo tengo guardados. Yo puedo tener documentos, no sé, vamos a suponer un chatbot sobre consejo de nutrición. Podría tener un documento que me hable sobre nutrición vegana, otro consejo de nutrición basado en dieta paleolítica, otro basado en, no sé, ayuno intermitente, otro, qué sé yo, ¿no? Puedo tener distintos PDFs. Todos esos PDF van a ser considerados al momento de recuperar los documentos relevantes a cada pregunta. Dependiendo si son relevantes o no, van a terminar siendo parte del prompt, y ese prompt va a ir al LLM, ¿sí? Entonces uno podría tener una cantidad arbitraria de documentos en el store, en el Vector Store, que es Elasticsearch en este caso, y bueno, depende de cómo uno configure estos parámetros de búsqueda que decíamos, ser recuperados y su contenido ser parte de cada uno de los prompts individuales que llegan. Es decir, esto se haría, toda esta búsqueda y este armado de prompt se hace cada vez que llega una pregunta nueva al chat o a la aplicación. ¿Sí? Entonces esto es súper potente. Por supuesto que después hay cuestiones de, bueno, a ver, ¿qué tan rápido anda esto si tengo muchos usuarios? Y bueno, ¿no? Cuestiones de performance aparte. Pero en principio podríamos armar un chat bastante copado y irle metiendo más y más y más y más y más información. Porque bueno, recuerden que cuando yo uso Elasticsearch con Docker Compose,
es como si usara cualquier base de datos. Todo lo que yo le meto ya es persistente, va a ser parte de lo que tiene guardado eh, la base de datos, ¿sí? Bueno, genial. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Hemos tenido un recorrido bastante completito de cosas. Como siempre, después les voy a dejar Bueno, hoy generamos 2 videos, ¿verdad? El primero un poco repaso de clase pasada, este video con clase nueva. Les voy a subir este proyecto nuevo. Y bueno, nada, la recomendación de siempre, si le pueden dar bolilla a los proyectos que vamos subiendo, porque la próxima vamos a ver otro. Probablemente repasemos este de vuelta para entrar nuevamente en contexto. Por ahí de una semana a la próxima uno medio se olvida, pero vamos a empezar a ver otro proyecto para ilustrar otro concepto, otro par de conceptos interesantes de, bueno, de los LLMs. ¿Sí? Siempre recuerden, todo lo que vamos a ir haciendo es en Spring Boot. El lenguaje no lo vamos a variar.